eso, agradecer al festival, agradecer a Vicente Chinchilla, que desde temprano nos dijo que iba a estar pendiente de nosotros desde Nueva York. Él es el cónsul del Salvador en Nueva York. Un saludo. Es artista también, es escritor, ha apoyado muchísimo el movimiento salvadoreño en Nueva York. Y acá, en el tema cine, también ha estado haciendo muchas actividades, así que presentó su libro hace un par de meses, así que un abrazo, Vicente, gracias por estar con nosotros. Gracias a Oscar Nájera, que seguramente anda por ahí también desde Nueva York. Desde Nueva York nos acompañó en este festival internacional el poeta Tomás Galán. Precioso. Qué linda gente, amoroso, gran poeta. Irene que estuvo con él también, maravillosos seres humanos que están ahora dando ya clases en Nueva York, pero a los que les mandamos un gran abrazo, igual a la poeta Juana Ramos, salvadoreña en Nueva York, que son gente increíble que está, y a Margarita Drago, que está ahí siempre pendiente de esta bohemia. Pues nada, después de los saludos, de agradecer al festival por la participación, yo traje muchísimas grabaciones de muchos poetas que vamos a ir subiendo en la página de La Bohemia para que ustedes los conozcan personalmente y vean la calidad de gente que estuvo compartiendo conmigo o yo con ellos, y también la poesía, porque la poesía es importante. Definitivamente la poesía es importante. Entonces se los vamos a ir compartiendo en próximos programas. Recién que vine ayer y todavía no los hemos podido organizar, pero va a ser un lujo que ustedes los escuchen y los conozcan, que lo vean en la página, porque no es lo mismo cuando uno lee que cuando ve al poeta y oye al poeta leyendo su material y su interpretación del texto. Así que eso se lo vamos a ir dando así de a poquito para que vayan teniendo todo ese jolgorio de letras. Lo otro es que les voy a decir que San Juan y Puerto Rico es un país súper limpio, de verdad, súper limpio. La gente recoge la basura que otro ha tirado en la calle para que la calle esté limpia. Entonces, yo tengo una cruzada en este programa en contra de la basura. O sea, tengo una cruzada porque a mí me parece totalmente absurdo que a estas alturas de la historia del siglo XXI, ya vamos casi un cuarto del siglo XXI. Se pasó así, o sea, y todavía me acuerdo, viene el 2000, se van a parar todas las computadoras. Ya pasó un cuarto. Y ya pasó un cuarto de siglo. Mérida es limpio. Mérida muy es limpio. Y además muy seguro. Dicen Sí, que Mérida es una de seguro. las ciudades más seguras y de muy México. Bella, y muy limpia. Claro, pero la gente se preocupa, Sí. ¿viste? No es el gobierno municipal. No es el gobierno, es la gente, el ciudadano, que va caminando y ve un papel en el suelo y lo levanta sin importarle quién lo tiró. No, nosotros que íbamos caminando íbamos tirando papeles. No, y justo, yo recuerdo de mi infancia. Bueno, buenas noches, Aida Párraga, ¿cómo estás? Omar Galdames León, un placer estar contigo. Feliz aquí de Y acompañar. creo que estar a la par de una actriz tan emblemática Ay, de por este Dios. país como eres tú, una gran histriónica. Bueno, Eso sí, mire, eso sí. justamente esto. Yo en mi infancia recuerdo que había una campaña que decía: San Salvador es tu hogar, no lo ensucies. Claro. Entonces creo que parte de la dignidad humana es vivir en un lugar que esté limpio, y eso es muy importante. Y hablábamos eso, tú cuentas tu experiencia en San Juan, Puerto Rico, igual Mérida, una ciudad muy limpia. Bueno, no vayamos tan lejos. Yo te voy a decir, tú vas a Guatemala y claro, uno puede decir, no, es que la Antigua, como es turística, es que no importa. Exacto. O sea, Suchitoto, acá no vayamos tan lejos. Sí. Suchitoto es una ciudad súper limpia, porque los suchitotenses se preocupan de que Por esa su ciudad ciudad sea limpia. Y es que considero que yo les digo a mis amigos que son suchitotenses que ellos tienen un gen especial, porque ellos son como una pequeña república dentro de nuestro país. Sí, Porque al final ¿cierto? ellos se sienten muy orgullosos de sus raíces, de su cosmovisión. Tienen un himno especial, una bandera especial, un legado especial. Incluso la segunda capital del país se fundó en las riberas de Suchitoto, justamente. En la Bermuda, ¿no? En la Bermuda. Entonces, justamente ahí, y bueno, podemos hablar también de todo este tema de la Bermuda. Y estoy a tus órdenes, Aida. Pues nada, pues ya vieron, ¿verdad? O sea, seamos limpios, que no nos cuesta nada y trae muchas ventajas, muchas ventajas. Y lo otro es que manejemos con precaución, por favor. Todos los días hay accidentes horribles en este país.
porque vamos en una carrera de locos, hay un tráfico espantoso definitivamente, pero eso no quiere decir que tengamos que asesinar a todo el que se nos atraviesa, ¿verdad? Entonces vayamos con calma, vayamos con precaución y eso. Y la otra buena noticia que les tengo, mira, ve, te lo voy a enseñar. Este día se presentó la antología Poeta Soy. No sé si estamos en Facebook Live, si estamos lo pueden ver, si no estamos, ahí está. Lo pueden ver. La antología se llama Poeta Soy, es un libro editado por el Ministerio de Educación como parte de la Biblioteca Básica Escolar. Dice Poeta Soy, poesía de mujeres salvadoreñas. Se suma a la publicación del comité editorial y constituye el volumen 11 de la Biblioteca Escolar Presidencial. Si bien la escritura de mujeres ya no se limita solo a la poesía, esta sigue siendo la más privilegiada en cuanto a riqueza de voces y temas. En este libro recogemos una muestra de esa diversidad, a partir del criterio base de aquellas mujeres que, en el momento de edición de este título, están vivas. Esto nos plantea un panorama de casi un siglo en el tiempo y se enriquece con voces de poetas en la diáspora que nos permite reconocer ese tránsito y al mismo tiempo esa pertenencia de la voz de mujer en la literatura nacional, incluso más allá de las fronteras. Con profunda alegría entregamos esta antología a estudiantes de tercer ciclo de educación básica y de educación media en la construcción de la Biblioteca Básica Escolar que provee gratuitamente a todos los estudiantes del sistema público. Así, señores y señoras, señoritas y señoritos, hay 44 poetas en este libro maravilloso, con una nota biográfica, con una muestra poética que recoge, como dice la contraportada, casi un siglo de poesía de mujeres de este país, de mujeres que están vivas. Tengo el gran honor de haber sido incluida en ellas, junto a personas como Irma Lanza, poetas como Irma Lanzas, como Maura Echeverría, Claudia Herodier, Teresa Andrade, que es una de las jóvenes poetas, pero excelente, que yo la admiro mucho y la quiero mucho. En fin, ahí está, 35,000 ejemplares. Gracias al Ministerio de Educación, un gran honor que me hayan considerado suficientemente buena para formar parte de este nuevo canon de literatura para los estudiantes de nuestro país. Pues ya, eso. ¡Bravo! ¡Bien! Felicidades. Sí, estoy muy contenta, de verdad, estoy muy contenta. Escuché hablar del libro, justamente, y me parece muy interesante. Creo que se haga una recopilación de las poetas salvadoreñas que han marcado la historia literaria del país, es importante. Mira, sí, lo que hablamos por lo mismo de la historia, ¿verdad? Y podría ser justicia cultural, tú ves. Hacerle justicia cultural a las poetas de este país. Sin lugar a dudas. Pero bien, ya. Empecemos a hablar de historia que no nos van a alcanzar los 40 minutos que nos quedan. Okay. Hay que se pasa muy rápido el tiempo, no puede Sí. ser. A mí yo creo que me están haciendo así como boicot o algo así por el estilo. A ver. Omar, primero, yo quiero que la gente entienda la importancia de la lectura y este programa tiene una especial tendencia o un especial amor hacia la lectura y a tratar de motivar a todos los que nos escuchan para que un día tomen un libro y viajen por ese mundo maravilloso que nos puede proveer. Omar sabe muchísimo de historia, es un historiador definitivamente, pero es un historiador por la pasión que genera en ti esa lectura. A ver, me decías que tú empezaste a leer muy chiquito. Sí, justamente, yo aprendí el amor a las letras por mi padre. A los 3 años él me enseñó a leer y a escribir. Y como que no tenía nada que hacer y ven y te voy a enseñar a leer y escribir. Exacto, entonces, y no me admitían en el sistema formal de educación porque era demasiado pequeño. Entonces, ese amor por la lectura me hizo descubrir un mundo maravilloso. Y empecé a leer y leía, incluso un chico de 6, 7 años leía los 2 periódicos importantes del país. Estuve en un momento muy difícil como era la guerra civil de ese momento. Entonces, y ahí desperté el amor por las letras latinoamericanas, luego por las letras universales. Y es tan importante inculcarle esto a los hijos y a la generación. Creo que el desarrollo de un país es justamente apostarle al amor a la lectura. Y lo que hablábamos contigo justamente ahí abajo, que
Nuestro país al final es una pequeña Macondo de Gabriel García Márquez. Sí, no, Macondo existe, está aquí. Sí, cualquier país de Latinoamérica podría ser una Macondo. Sí, y creo sí. que el más exacto a este pueblo enigmático es El Salvador, que hemos tenido tiranos, dictadores, héroes, enfermos mentales, hemos tenido de todo en una pequeña aldea. Y al final, y lo hemos hecho con pasión. Hemos tenido desde los tiranos más crueles hasta las poetas más importantes que han marcado la historia, como Consuelo Suncín de Sanesupiértugues, que marcó la historia de las letras en El Principito, siendo ella un personaje importante. O sea, al final somos justamente esto, una pequeña Macondo, que de seguro Gabriel García Márquez la conoció y plasmó en este libro tan importante la historia de este pequeño país. Sin lugar a dudas, porque, bueno, hay cosas que hasta parecen ficción y hay ficciones que parecen realidad, Exacto. ¿verdad? Y yo creo que mira, contigo lo que vamos a hacer es un programa de programas, una programación de programas para empezar de lo que me hablabas, que a mí me parece súper interesante ahí abajo, y es el tema de los conservadores y los liberales. Porque eso nos explicaría un poco también Lo que somos. y cómo nos comportamos políticamente en este momento, ¿verdad? Justamente. O sea, al final, yo Y siempre... estamos hablando de 1825. Sí, justamente después de la independencia. En el momento en que formamos parte, en realidad nosotros somos una pequeña provincia cuya capital es Santiago de los Caballeros, lo que hoy conocemos como Antigua Guatemala. Y esta en sí mismo pertenece a un virreinato que es México. Y este pertenece a Madrid, que es el Imperio Español en ese momento. Latinoamérica tenía 4 virreinatos, que era México, que cubría Centroamérica y las Antillas, que era Alto Perú, que cubría los Andes, que era el Virreinato de la Plata, que cubría todo el sur. Eran 3 virreinatos en ese momento. Entonces, nosotros formamos parte del Virreinato del Norte, que es el de México, de la Nueva España, como era llamado en ese momento. También estaba el Virreinato de la Nueva Granada, que era Bogotá. Cool. Ok, entonces, en este momento, Santa Fe de Bogotá, cuando nosotros buscamos la independencia, justamente porque Napoleón Bonaparte ha invadido Madrid y ha expulsado a Fernando, y ha designado a su hermano para que sea el emperador de España y por lo tanto el emperador de las Américas, de las Indias en este momento, hay un vacío de poder. Tú ves las colonias. Y eso, mira, ese es un dato bien interesante que casi nadie maneja. O sea, todo el mundo habla así, la independencia, pero ¿cómo se da el momento histórico, hoy sí, para que España se desentienda un poquito y le puedan Exacto. meter la independencia? Pero ¿no? en realidad fue una independencia forzosa, porque nosotros simplemente dijimos ya no queremos nada más con la capital del imperio. En este momento nos declaramos libres y España reconoce nuestra independencia 30 años después, mediante un acuerdo. No necesitábamos que nos reconocieran la independencia, ¿verdad? Pero era un divorcio, entonces formalmente tengo que reconocerlo porque tengo que designar embajadores en San Salvador, en Centroamérica. Centroamérica tiene que designar delegados en ese momento. ¿Es tu teléfono? Es mi teléfono, es justamente, creo que está transmitiendo en vivo. Así entonces, si gusta me voy a levantar. Sí, no, apágalo. Y es que te digo que bájale el volumen. Pero lo que te digo es que mucha gente no lo conoce, porque además, por ejemplo, en Cuernavaca estuvo el palacio del emperador. Ahí estoy, ya no estoy. Del emperador, que era Maximiliano, ¿no? Creo yo. Estaba en... Estoy lejos. Bueno, el palacio del emperador estaba en lo que hoy conocemos el castillo de Chapultepec. El palacio de verano tenían en Cuernavaca. En Cuernavaca, justamente el palacio de verano. Y él fue ejecutado en Querétaro, que algunos historiadores salvadoreños dicen que él apareció tiempo después como Justo Armas en San Salvador. Que además es otra... Es historia muy apasionante. Ok, Aida, te contaba. Cuando nosotros llegamos a este momento, San Salvador es un pequeño pueblo, es una villa. Claro,
esta villa tiene ya el título de ciudad por Carlos V de Alemania y tercero de España. Llegamos a ese momento. San Salvador es una ciudad que da mucho dinero a Guatemala por el tema de el añil. Entonces, los sansalvadoreños llegan a Santiago de los Caballeros, Antigua Guatemala, y ven una ciudad desarrollada. Entonces, el primer grito de la independencia, que sucede el 5 de noviembre de 1811, no es contra Madrid, la capital del imperio. No es contra México, la capital del virreinato. Es contra Santiago de los Caballeros de Guatemala. ¿Por qué? Los independencistas querían 3 cosas para San Salvador: una religiosa, una académica y una política tributaria. La religiosa era que querían un obispo para San Salvador. Okay. ¿Por qué? Porque en ese momento la religión juega un papel muy importante. Acuérdate que el Estado no hay un Estado laico. Claro. No existe la laicidad del Estado. El Vaticano y el Imperio Español gobiernan juntos. Van de la mano. El clero y el poder los reyes político. católicos. Exacto. Justamente. Entonces, los sansalvadoreños quieren un obispo en San Salvador porque para hacer estos actos litúrgicos como la primera comunión, o bautizarse, o hacer otro tipo de actos, hay que hacerlos en Santiago de los Caballeros de Guatemala. Entonces, por lo tanto, en San Salvador hay un vicario. Ellos piden un obispo, que Guatemala les asigne un obispo. La segunda petición es académica educativa. Los sansalvadoreños quieren una universidad, porque para ir a estudiar el bachillerato o una ciencia jurídica o filosófica en ese momento, hay que ir hasta Santiago de los Caballeros, que San Carlos de Borromeo es la universidad desde siempre. Y el tercer petición que exigen los independencistas, los rebeldes en ese momento, es que del añil se dejen impuestos para el desarrollo de San Salvador, para empedrar las calles que son polvorientas, para mejorar la iglesia parroquial, para llevar servicios públicos a los vecinos. Eran progresistas totalmente. Es decir, ¿por qué Antigua Guatemala, Santiago de los Caballeros, es una ciudad empedrada, desarrollada, con palacios, con universidad? Si el dinero lo produce, venía de acá. Viene de San Salvador, y San Salvador es una ciudad polvorienta. Entonces, son medidas muy justas lo que piden. Entonces viene, y los independencistas, que son criollos, que son hijos de españoles, nacidos en San Salvador, nacidos en las Indias, que la diferencia de los peninsulares era que aquellos habían nacido en España, claro, en la península, deponen al intendente Peinada, que es el intendente de San Salvador, el que ejerce el poder político, y por 5 días don Bernardo Arce, que es el papá de Manuel José Arce, asume como intendente de San Salvador. Estamos en presencia, Aida, del primer golpe de Estado, claro, sucedido en nuestro país. O sea, hemos sido progresistas en todo sentido, desde siempre. San Salvador siempre ha sido una ciudad rebelde. ¿Por qué? Porque estaba a la sombra de Santiago de los Caballeros. Era la segunda ciudad, como Madrid y Barcelona. Claro. Justo. Entonces, hasta que Santiago de los Caballeros envía armas, hombres armados a San Salvador, logra capturar a los rebeldes. Esto fue una escaramuza, más que una guerra o algo. Fue una escaramuza. San Salvador es un pueblo, deponen al alcalde, ponen a un consejo y a un alcalde interino que dura 5 días mientras viene Ciudad de Guatemala y controla Santiago de los Caballeros. Al final, así iniciamos nuestra vida republicana, justamente con un golpe de Estado. Claro. Al final, como tú le decimos, este pequeño país, este pequeño Macondo, ha hecho muchas cosas y las ha hecho a gran escala. Tenemos, por ejemplo, Pero mira, yo te hago esta pregunta porque todo el mundo se la hace y yo nunca he encontrado una respuesta. Quizás no me he dedicado a buscarla bien, digamos. A mí me pregunta la gente, los chicos o algo. Mira, dice, ¿por qué nosotros nos quedamos con una cosa tan chiquita y Guatemala y Nicaragua y Honduras son tan grandes? ¿A quién se le ocurrió hacer esa demarcación? Justamente porque lo que hoy conocemos como San Salvador, como El Salvador, era la alcaldía mayor de San Salvador. Este territorio
y justamente y la alcaldía mayor de Sonsonate, de la Santísima Trinidad de Sonsonate. Entonces, cuando Pedro de Alvarado conquista esta área, esto tiene un concepto etnográfico, porque el oriente del país y el norte, el sur de Honduras, es eminentemente lenca, y Guatemala es maya quiché, pero nosotros somos unos descendientes de los aztecas, somos pipiles. Entonces, que son al final unos rebeldes aztecas exiliados que se vinieron al sur, encontraron este valle bondadoso donde hoy se encuentra la ciudad de San Salvador, y esto lo establecieron como su hogar. Al final somos tan pequeños porque al final es digamos este pequeño recoveco donde se asentaron estos descendientes de los aztecas, y que al final compartieron una historia común. Y al momento de someterlos como españoles, los sometieron por la historia común de cada una de las tribus. Hablaban el mismo dialecto, tenían las mismas costumbres, el mismo derecho, la misma religión, la misma cosmovisión. Entonces, al final, de esa manera los sometemos, y la división política se fue acomodando a este mismo sector etnográfico, sociocultural. O sea, tiene que ver con con la etnia que encontraron ahí, y cómo culturalmente esa etnia se había dividido. Era una manera de dominarla políticamente. Si yo tengo lencas en Honduras y tengo mayas quichés en Guatemala y chortís, por ejemplo, en Nicaragua, y esto de aquí son una variante de los aztecas que me he encontrado, entonces la manera de administrarlos políticamente es dividirlos por su etnografía. Tiene la misma cosmovisión, la misma filosofía de vida, la misma religión, la misma lengua, claro, las mismas costumbres. No tengo que integrar nada. No tengo que integrar nada. Los mantengo como recluidos, y simplemente mando un intendente que los controle, que los cristianice, que los evangelice, que los civilice. Y en ese sentido fue así como... O sea que esta división geográfica, digamos, ya existía previa a la colonia. Justamente, previa a la conquista y a la colonia. Entonces ya existía desde este punto de vista etnográfico, sociocultural, digamos, por el tema de las tribus. Entonces, en este momento... estos años del 1811 al 1821... perdón, mira, no puede ser. Tenemos una llamada, te voy a interrumpir porque perfecto. no tenemos que ir a corte también. Hola, buenas noches. Buenas noches, Aida. Le habla Carlos Cali. Perdón, te molesto, Martín. No me le das un poquito de volumen, casi no escucho. Hola. Hola. Soy Carlos Cali. Hola. Hola, soy Carlos Cali. ¿No se oye? Entonces no. Estoy bloqueado. Perdón, no escucho nada, así que me van a pasar ahí el audífono. Que estoy bloqueado, no, he bloqueado la emisora, qué barbaridad. Ahí está, ya escuchamos. Ya, sí. Entonces yo creo que estaba mal. Están hablando sobre San Salvador como territorio pequeño. Sucede que iba a ser la Capitanía General en donde iban a estar los gobernantes de las 5 parcelas, el trabajo grande que quiso hacer Morazán, y por eso, como él quería hacer una sola patria, fue asesinado en Costa Rica precisamente por los conservadores. Esto ya es al final, ¿verdad? Sí, ya después, exacto. Que nuestro territorio es pequeño, porque esto iba a ser la Capitanía General en donde se iban a mover todas las demás capitanías. Incluso cuando España dice que todos los centroamericanos y los americanos son españoles, entonces lo que hacen es, los jerarcas de la época le cargan a la gente nativa de nuestra época los impuestos que España cobraba por haberlos nominado españoles. Entonces toda la fábrica añilera se pagaba con eso. Sin embargo, los grandes terratenientes hacían que el trabajador campesino trabajara una tarde para ellos y una tarde para pagarle a España. Parece que si estoy equivocado me corrijan, pero de esa manera sigue la esclavitud de España contra nosotros, y en este momento seguimos siendo los modernos esclavos. Al ser libres de morir donde podamos,
pero sin ningún privilegio a pesar de nuestro trabajo. Buenas noches, Aida. Gracias, buenas noches, que esté bien. Esto es un poco posterior. Sí, justamente lo que hablaba nuestro amigo Radio Escucha es que San Salvador fue efectivamente capital federal de la provincia, de la República Federal de Centroamérica. Pero estamos hablando de 1824 a 1835. Justamente con la muerte de Morazán, con el magnicidio de Morazán. Ya en este momento ya está delimitado. Ya está todo. Constituida la República Federal de Centroamérica, con 5 provincias, con San Salvador como la capital federal de las provincias. Pero esto estamos hablando de aproximadamente 30 años después de lo que estamos hablando. Entonces, en este momento, estos 10 años convulsos entre 1811 y 1821, España aprueba una constitución en 1814 que se llama la PEPA, que se le llamó la PEPA, fue aprobada en Cádiz. Esta constitución le da más libertades a la provincia. Era una manera de decir... Cálmense, no pasa nada. Es una manera de decir... las provincias se me están saliendo de las manos. Claro. Que ellas se vayan es inminente. Controlarlas desde Madrid hasta el otro extremo del Atlántico es bien complicado. Sí, claro. Entonces le da más independencia. Lo que ahora quiere hacer España con Cataluña, por ejemplo, la PEPA lo previó en aquel momento. Pero la PEPA duró poco tiempo, justamente porque 2 años después fue depuesto el rey Fernando. Y fue cuando Napoleón Bonaparte pone a su hermano en Madrid, y es cuando las colonias aprovechan para independizarse. Pero cuando las colonias se independizan, hay una discusión política entre 2 grupos. Los conservadores, que su sentido de cómo seguir siendo república es seguir manteniendo el status quo como hasta ahora, con la iglesia y los criollos en el poder, sin cambiar nada, solo cambiar autoridades, personajes. Pasamos del poder que ejerce Madrid, México y Santiago de los Caballeros de ahora Antigua Guatemala en San Salvador, poner los propios y sin que esto cambie. O sea, una neocolonización, digamos, hacer perpetua todas las instituciones de la colonia. Solo cambiar personeros. Y los liberales dicen no. Debemos cambiar todo el sistema político y pasar a una colonia más moderna con la influencia que tiene la República Francesa en ese momento. Sí, la Ilustración. Exacto, ¿verdad? Queremos un Estado laico, independiente de la Iglesia, donde la Iglesia no pueda decidir sobre los tributos, sobre la educación pública, sobre la salud pública, sobre los cementerios, sobre los matrimonios. Son bien progresistas. Bien progresistas. Entonces, esta discusión intelectual, académica, cultural, política, religiosa, fue lo que marcó buena parte del siglo XIX en nuestro país y en toda Latinoamérica. Esta discusión no solo fue nuestra, fue una discusión desde México hasta Argentina, entre liberales y conservadores. Los conservadores que querían mantener la institución de la colonia y no hacer mayores cambios, y los liberales que sí querían cambios radicales en las instituciones políticas. Omar, ¿ambos estaban de acuerdo en la independencia? Ambos estaban de acuerdo en la independencia. Ambos estaban hartos de tributarle al externo, de tributarle a Santiago de los Caballeros, a México y a España ulteriormente. O sea, ambos estaban hartos. Ambos dijeron sí queremos un desarrollo para la provincia, para la región. Pero la manera era cómo vamos a seguir manteniendo estas figuras políticas en la nueva república. Y los estatus, ¿no? O sea, exacto. Porque en una república más progresista ya no es suficiente ser criollo o ser peninsular para tener privilegios, justamente. Entonces, exacto. Mientras que los conservadores querían mantener siempre esta división entre criollos, peninsulares, ladinos, indígenas, negros. Mientras que los liberales, influenciados por los revolucionarios franceses, querían un Estado más inclusivo. Mira, discúlpame, esto es así, ¿verdad? Queremos saludar a Caramana Mercedes García, es un actor maravilloso, escritor, poeta dominicano. Un abrazo hasta las Antillas. Con muchísimo. Ya vamos a hablar de las Antillas, que es otro caso. Eso va a ser otro programa. No, yo creo que de aquí no sales hoy. Sí, yo considero que, bueno, estar en la YSU que es estar en casa. Una radio tan progresista como esta. Sin ni lo dudes. Dice, buenas noches y abrazos grandes para todos desde la República Dominicana. Besos y abrazos grandes, negra querida. Elmer Martínez, saludos. Saludos, Elmer.
Claudia Galdames, saludos primo Galdames León, Omar Galdames León. No hay duda, ese talento e inteligencia ya venía desde niño. Daniel Sosa, gracias por el programa tan rico culturalmente hablando. La historia nacional es necesario que la conozcamos. Pues ahí está, compártanlos para que todo el mundo se entere, ¿verdad? Les agradecemos. Y entonces, perdón. Los conservadores querían justamente instituciones políticas, jurídicas, que garantizaran el poder del clero, de la iglesia, en las decisiones del Estado. Los liberales querían limitar el poder de decisión de la iglesia. Al final, la mitad del siglo XIX de nuestro país fue una consecuencia de gobiernos liberales y conservadores. Los liberales introdujeron un Estado laico, el Estado laico que tenemos ahora. Las reformas tan grandes, por ejemplo, quitarle la educación a la iglesia y dársela al Estado, fue una reforma liberal. Quitar la administración de cementerios fue una reforma liberal. Sí, porque además para enterrarte no, justamente, era un tema que si no estaba bautizado... Había una discriminación positiva de derechos, porque la iglesia decía, si Omar Galdames se suicidó, por ejemplo, no podrá ser enterrado en el Camposanto, o menos en la iglesia, en la cripta. Deberá ser enterrado y se enterraba a los pecadores, se les enterraba en la entrada del Camposanto. Entonces, ¿por qué la iglesia controlaba? La educación pública. Los hijos de mujeres solteras, de madres solteras, o de las amantes, digamos, en aquel momento, no tenían acceso a la educación pública, de las concubinas. No tenían acceso a la educación. Ni siquiera privada. El registro, las partidas de nacimiento, el registro público de personas lo manejaba la iglesia, es lo que hoy conocemos nosotros como la fe de bautismo. Sí. La iglesia no se la daba si tu hijo no tenía padre. Si eras madre soltera, le negaba el derecho a una identidad a tu hijo. Los liberales dijeron, ¿cómo es posible que la iglesia vulnere este tipo de derechos? Entonces, esto debe controlar el Estado. La figura del matrimonio. Tenemos la figura del matrimonio civil, que fue la implantaron los liberales, y la figura del matrimonio religioso, que por la influencia de los conservadores la sigue teniendo la iglesia, que ya no tiene ningún valor legal, jurídico. Entonces, justamente, por supuesto, la iglesia contraatacó y atacó a los liberales de ser satánicos. Una Santa Inquisición. Exacto, de ser satánicos, de ser herejes. Entonces, la iglesia incidía en el sufragio del pueblo, un pueblo con una incidencia educativa muy pobre. Ella incidía para que, además, con el gran temor. Exacto, para que el pueblo votara. En este momento, Aida, no votaban todos los hombres, votaban los hombres, pero no todos los hombres. Votaban los hombres de élite. Claro. O sea que cuando aquí dicen que los hombres han votado desde siempre, no es cierto. Mira, ¿ves? O sea, los indígenas no votaban. No existían. Los negros no votaban. Votaban los hombres blancos con cierto peculio, quiere decir con cierto patrimonio. Eran latifundistas, tenían dinero, eran cafetaleros, tenían tierras, tenían un nivel educativo. ¿Quiénes podían acceder a la educación? Justamente los sansalvadoreños, los santanecos, los migueleños, los vicentinos. Entonces votaban ciertos hombres, no todos. Entonces el voto de los hombres se consiguió hasta finales del siglo XIX. Mira. De todos los hombres como tal. Y el voto de las mujeres pues a principios del siglo XX, no sé, los años 30 por ahí. Entonces, decir que todos los hombres han votado siempre no es cierto. Mira, ese es un dato súper interesante, de verdad, porque siempre ha habido una discriminación de las clases dominantes, de las castas, con respecto a los que ellos han considerado como seres inferiores, justamente. Entonces, es en este momento donde los liberales quieren un Estado laico, lo van consiguiendo con reformas progresistas, y esto que los liberales son latifundistas. Son ricos, son criollos, justamente. Claro. Pero también ellos quieren controlar un Estado donde no tenga incidencia la iglesia para decidir sobre las políticas de Estado. Pero es que además, y pienso yo como siempre, ¿verdad? Que aquí nadie hace nada de gratis. En todo este proceso, la iglesia también recauda.
Claro, es que la iglesia tiene una un poder gran económico. Recaudación de todo lo que está pasando en la ciudad. Le tenés que dar a Guate y le tenés que dar al Vaticano. Exacto, por supuesto, porque tenés que darle a Madrid, tenés que darle a 4 instituciones. A 4, sí. Santiago de los Caballeros, México como capital del virreinato, Madrid como capital del imperio y al Vaticano, por supuesto, que es la capital religiosa. Entonces, hay una anécdota muy interesante. Resulta que a mediados del siglo XIX, en una procesión del Divino Salvador del Mundo, el arzobispo capitalino, porque en ese momento ya tenemos obispo, porque ya el Vaticano lo consideró, declara satánicos a los líderes liberales y ordena expulsarlos de San Salvador. ¡Ay, por Dios! Entonces vienen ellos y astutamente llegan y hablan con el obispo y le dicen: sabemos que la iglesia tiene una crisis para celebrar las fiestas agostinas. Aquí hay 300 pesos para la urna del Divino Salvador del Mundo y celebrar las fiestas. Que era una fortuna. Era una fortuna. Entonces ya el obispo de San Salvador ya se retracta. Sí, ya se retracta, me equivoqué, y dice, son buenos cristianos, sí. Y al final han estado un poco equivocados, sí, pero hay que orientarlos. Son este tipo de anécdotas. Y la prensa de la época, que es una prensa conservadora, trata a los liberales como lo peor. Claro, yo siempre trato de decir, no dejemos de lado que los liberales también son criollos, claro. Son ricos, muy influyentes en este país. Sí, son los mismos. Pero fueron hombres que al final quisieron un Estado eminentemente liberal. Llama algo muy poderoso la atención. Anastasio Aquino se rebeló contra un presidente liberal. ¿Cierto? Y Anastasio Aquino, justamente... Tenemos que hablar de Anastasio Aquino, pero ese va a ser un programa que especial. Te lo dejo. Solo Anastasio Aquino, porque es una figura muy emblemática. Muy emblemática y muy ninguneada en nuestro país. Si de alguien nos tendríamos que sentir orgullosos nosotros, es de Anastasio Aquino. Y de Feliciano Ama, y de Prudencia Ayala. Ayala, sí, justamente, también. De Roque Dalton, de Monseñor Romero. Pero Anastasio Aquino, es un tema especial. Es un tema especial porque es un... ¿Qué sé yo? O sea, en la historia de estas tierras y de esas épocas, Nezahualcóyotl y Anastasio Aquino para mí sí, es como, son muy particulares. Muy relevantes en este momento de que un líder de esa magnitud y todo lo que pasa a su alrededor. O sea, realmente la realidad supera la ficción. Por supuesto. Y Aída Párraga, justamente, formar esta república, parir esta república fue doloroso. Porque habían yo no voy a decir cuál concepto era el mejor ni cuál era el peor. Claro. Al final creo que la verdad es relativa, justamente, pero los conservadores tenían una visión de república, de Estado político, y los liberales tenían una visión de Estado político más progresista. Entonces, ¿con cuál me quedo yo? Yo estoy a favor de ese Estado que pregonaban los liberales. Yo también. Un Estado que garantiza derechos, que pregona la laicidad del Estado, y al final somos esto. Algo también muy paradigmático. Santa Tecla fue fundada en este contexto histórico. San Martín, que es un presidente liberal, en su mandato, San Salvador sufrió un fuerte terremoto. Claro, en 1917, ¿no? 1835, por ahí. Okay. San Salvador sufre un fuerte terremoto y queda destruida totalmente. El presidente se ve en un dilema, el ejecutivo se ve en un dilema. Reconstruir la ciudad en este valle tan sísmico, pero tan benevolente, porque es fresco. Tú ves, estamos abiertos al norte y hacia el oriente. Eso hace que tengamos un clima agradable y protegido por la cordillera del Bálsamo hacia el sur. Es un valle agradable. Yo soy muy orgulloso de la ciudad. Incluso me encanta el nombre que lleva, San Salvador. Claro. A pesar de que es español, me encanta. Entonces, está en ese dilema. Refunda San Salvador en el valle, como le llamaban los pipiles de Salcuatitán, o busca un lugar. San Martín caminando al puerto, porque el puerto de la Libertad es el lugar de entrada de las mercaderías. Sí, es la puerta al mundo. Desde el puerto de Acapulco en la colonia, o incluso desde Manila, que Filipinas también era una colonia española en ese momento. Sí. Y hasta hace poco. Exacto. Relativamente. Sí, relativamente. Entonces, cuando él viaja de San Salvador al puerto de la Libertad, siempre ve de la cordillera del Bálsamo un valle, que es la hacienda de Santa Tecla.
Entonces, él dice, en este valle voy a fundar la nueva ciudad de San Salvador. ¿Ves? La nueva ciudad de San Salvador. Y él emite un decreto. Dice, en la hacienda de Santa Tecla se va a fundar la nueva ciudad de San Salvador. Y en ese decreto, de una forma indirecta, le pone nombre a la nueva ciudad. La nueva ciudad de San Salvador. Y la conocimos hasta hace 10 años como Nueva San Salvador. Hasta hace 10 años, aproximadamente 15. Entonces, pero mientras se construye la nueva San Salvador, la capital del país está destruida. Claro. Entonces se manda a Cojutepeque como capital interina del país. ¡Ay, mira! Justamente. Donde hoy es un hogar de ancianos, de adultos mayores, fue la sede del presidente de la República, en el centro histórico de... Fue como la capital en el exilio. La capital en el exilio. Pero San Vicente decía que ella era mucho más bonita y más moderna para ser capital del país. Pero José María San Martín dijo, está muy lejos y geográficamente para los otros pueblos es muy complicado llegar hasta San Vicente. Entonces, Cojutepeque rige aproximadamente por 10 años como capital del país, capital provisional del país. Cuando Santa Tecla está terminada, cuando la nueva San Salvador está terminada, qué interesante habrá sido ese proceso, y José ¿no? María San Martín decide trasladarse. Por eso el parque se llama San Martín. Por eso se llama San Martín, justamente. Cuando José María San Martín decide trasladarse a la nueva capital del país, se da cuenta que todos los conservadores han construido viviendas en Santa Tecla. Y son sus enemigos políticos. Claro. Entonces él dice, no, yo voy a refundar nuevamente San Salvador. Me regreso. Entonces Santa Tecla es paradigmático porque fue fundada para ser capital del país, pero nunca fungió como capital del país. Mira qué interesante, de verdad. Y llevó el nombre de Nueva San Salvador por el edicto. Por el edicto de José María San Martín, que la bautizó, y fungió así. Después, como un premio de consuelo, se le dio ser cabecera departamental de la Libertad. Ahora, con un decreto legislativo, se llama Santa Tecla como la hacienda donde fue fundada. Pero nunca fungió como capital del país. Entonces, o sea, fue Cojute y San Salvador. Capitales del país. Pero en ningún momento fue la nueva San Salvador o Santa Tecla. Por este tema de liberales y conservadores. Mira. Tú ves lo interesante de la historia en este contexto del siglo XIX del país. Imagínate. Mira, vamos a leer el comentario porque pues quiero agradecer a nuestros amigos que nos escuchan. Dice Mayra Luna, saludos, buen programa. Jorge Saludos, Nájera, Mayra. saludos. Saludos para Oscar Nájera, Raxo Areján, que es nuestro amigo que está allá en Nueva York. Saludos. Y Jorge es hermano. Buen programa. Perdón, la pregunta, ¿hay algún libro que hable de todas estas cosas? Al final es una recopilación, es investigación. Es una investigación desde, digamos, historiadores oficiales, como Jorge Lardey Larín, hasta historiadores no oficiales como Roque Dalton, que al final han hecho una recopilación justamente de la historia de este pedazo de tierra que llamamos El Salvador y que llamamos patria, justamente, que es una pequeña Macondo. Claro, y además, mira, y a eso vamos también con el tema que tenemos en estos países del boicot en contra de la lectura. Justamente. Porque hay muchísima información que no sabemos que existe ni a dónde buscarla. Luego, si tú te vas a los archivos, por ejemplo, del Palacio Nacional, ahí hay mucha información. No, y tú sabes que, por ejemplo, nuestro primer Palacio Nacional, que era de madera, sí, sufrió claro. un incendio. Y sabes que en realidad lo incendiaron por un tema de corrupción. Que no me extraña, por supuesto. Entonces tú ves, incendian el Palacio Nacional por un tema de corrupción. Que se pierda todo Que se aquello. pierda totalmente. Entonces que toda la evidencia que está ahí desaparezca. Entonces, ya, claro, ya no podemos incendiar ahora casas presidenciales, ¿verdad? Justamente porque ya son de concreto y todo lo demás. Pero la historia de nuestro país ha estado marcada desde Mira siempre. Que se quemaron las oficinas ahí de Claro, las 3 torres, exacto. ¿verdad? Sería interesante averiguar por qué se quemó la primera catedral, bueno, la segunda catedral de San Salvador. Que también justamente habría algo tal vez quizás que el clero quería ocultar y justamente la incendiaron.
Entonces, al final, la historia de este pequeño país es una historia tan apasionante como podría ser la historia de cualquier país o cualquier república claro, moderna. por supuesto. Sí. Mira, hablando de eso, que nos quedan apenas 5 minutos y entonces vamos a sentar las bases para el próximo programa. Bueno, considero que apenas hemos dado pequeños pincelazos sobre esa historia, esa transición de la colonia a la historia republicana del país, y que te quedan muchos aristas ahí de por medio que discutir. Claro, totalmente. Sí, al final, esto que nos hacemos llamar salvadoreños, como te digo, es una historia que nos costó. Toda esta onda de Morazán. Y todo eso, sí. Gerardo Barrios. Presidentes progresistas muy importantes, liberales, que marcaron la historia del país. No estoy diciendo que fueron buenos presidentes. Estoy diciendo que como liberales querían un Estado laico, eminentemente, y que el Estado tuviera un monopolio sobre estos servicios públicos. Claro. Lo cual es importante. Además, yo te voy a decir, mira, por ejemplo, que la gente no lo conoce mucho también, ya viniéndonos un poquito más para el siglo XX, Manuel Enrique Araujo. Justamente, un presidente progresista. Pero impresionante, la gente realmente no entiende. La gente dice, no, el Alameda Araujo, ¿verdad? No saben ni por quién, ni qué, o sea, está ahí y así se llama. Exacto, pero fue un presidente que el Teatro Nacional es justamente por un impuesto que él le puso al café. Ponerle un impuesto a un quintal de café es de un presidente muy atrevido. Progresista. Bueno, por eso lo mataron. Justamente. ¿No? Yo soy un médico criollo que estudié en París, que estudié medicina, vengo a San Salvador y traigo este tipo de ideas. Vamos a ponerle un impuesto al café. O sea, Duarte lo puso en los años 80 y casi lo mata. Y se le fueron encima, justamente. Entonces, que a principios del siglo XX, un presidente como este, que viene de la burguesía, justamente, totalmente, y le ponga un impuesto al café para hacer obras de infraestructura, para hacer el Hospital General de San Salvador, para hacer el Teatro Nacional, para construir un palacio, para pavimentar la ciudad, porque están entrando los automóviles, para llevar acueductos a la ciudad y a las otras ciudades del país. Es increíble. Es increíble. Y tocar el gran capital, en este momento el capital, porque es cafetalero. Claro. Y decirle, vamos a ponerle un impuesto de 1 colón a cada quintal de café, para llevar infraestructura y desarrollo para todos y todas las sansalvadoreñas. Esto es muy de avanzada, tú ves. Totalmente. No estoy justificando, yo quiero que quede claro. Pero es que está bien, o sea, yo creo que esas son las cosas que los salvadoreños tenemos que entender y tenemos que recordar y tenemos que saber. Y discutirlas, justamente. Y conocerlas. Saber que nuestro país ha tenido dirigentes que se han preocupado. Y que han marcado la historia del país. O sea, exacto, no todos han sido tan ladrones como muchos, ¿verdad? Exacto. Sino como dicen los abuelos, si robaron poco. Sí. Exacto. Entonces, eso es importante. Porque al final el tema de corrupción, como abogado... Es inherente. Exacto. Se nos acabó el tiempo, no puede ser Martín. No. Bueno, hablando de Manuel Enrique Araujo, te tocaba el tema porque precisamente el 6 de abril, en el Centro Cultural Legislativo, que está ahí sobre la Alameda Juan Pablo II, se va a hacer una representación de la vida, o sea, una pequeña teatro histórico de la vida de Manuel Enrique Araujo, contada por su esposa, por su hija, por la gente que estuvo alrededor de él. Y se va a hablar un poco del complot, de cómo se formó el asesinato. Exacto. Muy hermoso montaje, de verdad, se los recomendamos. La entrada es gratis, es el 6 de abril en el Centro Cultural Legislativo por la tarde, no estoy segura de la hora, pero ustedes acérquense a las redes del Centro Cultural Legislativo y Cívico Legislativo, y ustedes verán la programación. Antes de irnos, vamos a leer los últimos mensajes. Gilberto Canjura, disculpen, estos hechos, lo del alcalde San Martín, presidente San Martín, el terremoto capitalino sucede en el siglo XIX y designaron para comprar y buscar tierras a Francisco Dueñas. Armando León, saludos al primo Omar, muy interesante el programa. Marta M. Arevalo, saludos a Omar, buen programa. Jorge Nájera, muchas gracias. Chávez Lluvia Alejandra, saludos a Ida y Omar, éxitos desde San Francisco, California. Gracias, Alejandra. Saludos, Lluvia, un placer. Sí, un beso grandote. Gilberto Canjura, hablamos más o menos de 1853. Lluvia, saludos a Ida y Omar y muchos besitos. Caramana, excelente programa, gracias al invitado. Bueno, ya oíste un poco de nuestro país, mi amor.
Sí, de verdad. Es un placer. Bueno, aquí hay algunas preguntas que ya nos queda poco tiempo, como ya no nos queda tiempo porque ya me dijeron que se acabó para dilucidarlas, pero lo que yo sí les prometo que Omar será un frecuente invitado en nuestro programa porque hay muchas cosas de las que hablar que creo que es importante que los salvadoreños conozcamos y que por lo menos nos entre la curiosidad. Nadie es dueño de la verdad, nadie es dueño de todo. Pero si este programa le sirve a usted para levantarse y tomar un libro, hemos hecho un gran trabajo. Claro, así, y ya tendrá usted su propia información y verá que somos apasionantes, de verdad. Algunos más lindos que otros, ¿verdad? Por supuesto. Algunos la historia los ha absuelto, otros los ha condenado. Así Entonces, es. al final, como tú dices, la verdad es subjetiva. Nadie tiene la verdad absoluta y es discutible y es perfectible, pero justamente si este tipo, yo te lo decía al comenzar el programa, debemos hacer una catarsis por el tema histórico en este país, por el tema cultural y por muchos temas. Debemos sentarnos, discutirnos seriamente y académicamente y forjar justamente el camino de esta república con criterios progresistas, justamente. Así es. Bueno, niños, se nos acabó el tiempo. Gracias, Omar, de verdad es tu casa. Ya ahorita hacemos la calendarización de lo que vamos a seguir hablando. A ustedes gracias por acompañarnos, de verdad, qué belleza. Estén pendientes, como les digo, a partir ya de este fin de semana vamos a empezar a subir estos videos. Siempre ustedes saben que los videos de estas entrevistas los subimos a mi canal de YouTube, Aida Párraga, para que ustedes tengan pues también un archivo ahí. Si a alguno le interesa algo de lo que hemos hablado, se puede dar una vuelta. Están muchos de los programas ya en YouTube. Muchas gracias, Aida. Hasta la próxima. Feliz noche a todos y todas. Hasta entonces. Gracias, Martín. Hemos presentado La Bohemia, un espacio diseñado para todos los amantes del arte. Le invitamos a nuestro próximo programa.